Bien chicos, en este momento vamos a comenzar a solucionar los 12 ejercicios de la parte del estado gaseoso. Comenzamos con el primero. El primero dice así. Una mezcla gaseosa está compuesta por N2, vamos acá a poner sus componentes que son N2, O2, O2 y SO2. Listo. Si la presión total es de 1500 milímetros de mercurio, entonces vamos a anotarla acá, presión total 1500 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas? Entonces de cada gas vamos a calcular presión en N2, presión en O2 y presión en SO2. Listo, entonces este sería el concepto que deberíamos nosotros ya tener muy presentes. Que cada uno de esos vamos a calcular su presión parcial. Ahora, nos dicen que hay 65 gramos de N2. De N2 hay 65 gramos. Voy a poner acá 65 gramos. Me dice que de oxígeno hay 32 gramos. Listo. Y que de SO2 hay 27 gramos. 27 gramos. Listo. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es que a partir de cada una de estas cantidades de gramos vayamos a convertirlos a moles. Sí, pues esto con la intención de que nosotros sabemos que la presión parcial, inicialmente una presión parcial P sub P es igual a la presión total por la fracción molar. La fracción molar, ¿qué es? Fracción molar, recordemos que la fracción molar es las moles del elemento A, B o C, el que sea, sobre las moles totales. Bien, en un principio entonces lo que debemos hacer es pasar estos gramos a moles. Vamos a partir de lo siguiente, que tenemos 65 gramos de N2. N2 y vamos a pasarlo a moles. Entonces, para pasar esos gramos a moles, vamos a decir que una mol de N2, una mol de N2 va a tener 28 gramos, o va a pesar 28 gramos de N2. Donde esto nos va a dar como resultado, si hacemos acá la operación en la calculadora, me va a dar 2,321 moles de N2. ¿Listo? Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar, ya pasamos 65 gramos, ahora 32 gramos de O2. 32 gramos de O2, vamos a pasarlos a moles. Una mol de O2 a mí me pesa 32 gramos de O2. Recordemos que siempre los vamos a tomar diatómicos, ¿no? Siempre es N2, O2, H2, cuando hablamos de un gas, pero ese gas, solo gas lo tratamos siempre como diatómico. Esta me va a dar una mol de O2. Lo siguiente acá sería calcular el número de moles del SO2, que son, pues comenzamos de 27 gramos de SO2.
SO2. Como son 27 gramos, vamos a decir que una mol de SO2 me va a pesar a mí 32, mentiras, 32 no, 64. Esto me da 64 gramos de SO2. Voy a hacer la operación. Esto me va a dar exactamente 27 sobre 64, 0,422 moles de SO2. Acá con esto, entonces ya podemos decir que si nosotros sumamos absolutamente todos estas tres cantidades de moles, nos podemos dar cuenta que esto nos da 3.743 moles. ¿Son moles qué? Moles totales. Bien, recordemos ahora lo siguiente. La presión total, de acuerdo a la fórmula de la ley de los gases ideales, nos decía lo siguiente, que la presión total estaba dicha de la siguiente manera. Estaba expresada como presión total es, bueno, por V, por volumen, es igual a número de moles totales por R por T. ¿Listo? Esto lo tenemos acá bien definido. Bien. Si yo quiero obtener la presión total, que en este caso nos la dan, ¿sí? Debo pasarla a atmósferas. Estos 1500 milímetros de mercurio pasado a atmósfera quiere decir que la presión total en atmósferas va a ser, ya le hago el cálculo acá, pasando los milímetros de mercurio a atmósferas, sabiendo que pues una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Vamos a decir que sería estos 1500 dividido en 760. Si nosotros dividimos 1500 en 760 me va a dar 1500 dividido en 760 me da 1,974. 1,974 ¿qué? Atmósferas. Esta es la presión que nosotros debemos utilizar. Bien, pasando esa presión de milímetros de mercurio a atmósferas. Ahora sí, tenemos la presión total. Lo próximo que debemos hacer es pasar hallar a cada una de las presiones parciales. La primera presión que ejerce el nitrógeno, es igual a esta presión total. Acá ya lo hemos visto en esta fórmula, presión parcial es igual a esto, presión total por la fracción molar. La presión total en este caso es 1,974 atmósferas. Listo, la voy a multiplicar, esto va multiplicado, lo pongo un por la fracción molar. La fracción molar en este caso entonces serían estas 2,321 moles de nitrógeno dividida en el total, las moles totales. Estas son las moles totales. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría 2,321 sobre 3,760
43. Listo, este es un 7. Igual a esta multiplicación de la presión total por la fracción molar me da 1,224 atmósferas. Listo. Entonces, esa es la primera presión, la presión del nitrógeno. Ahora, la presión del oxígeno. Presión del oxígeno, la misma historia, hacemos lo mismo. Presión de O2 es igual a esta misma presión total, que es 1,974 atmósferas por la presión que ejerce, bueno, las moles que tiene el oxígeno, que es una mol, que sería 1 sobre 3,743, y le calculo ahí cuánto me da esta operación. Esta operación me da 0,527 atmósferas. 527 atmósferas. Y ahora, para la presión del SO2, la misma historia. La presión total, 1,974 atmósferas por 1 sobre 3,743. Bueno, 1 no, 0, esto es 0, es esta, 422, discúlpenme ahí, 422 moles. Y este resultado me da 0,223 atmósferas. ¿Listo? Si yo me pongo y sumo absolutamente todos estos tres valores, la suma de esos valores a mí me debe dar aproximadamente la presión total. Así que vamos a sumarlo acá en la calculadora. Digo que 1,224 más 0,527 más 0,223 me da 1,974. 1,974 atmósferas. Listo, esto es igual, ese resultado es igual. Acá, este resultado es el mismo, lo que quiere decir que el ejercicio nos concuerda y nos ha quedado bien. Listo, ese sería el primer ejercicio bien explicadito. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio a mí me dice lo siguiente. Voy a borrar acá esto. Espero que ustedes pues le tomen ahí el pantallazo, los apuntes necesarios. Y pues listo. Entonces, vamos con el nuevo ejercicio. El nuevo ejercicio dice lo siguiente. Se recolectan 100 centímetros cúbicos, o sea, tenemos de volumen volumen 1, por llamarlo así, volumen 1, 100 centímetros cúbicos. Uy, espérenme que esto me queda muy horrible. 100 centímetros cúbicos.
de oxígeno. Entonces, vamos a decir que el volumen, esto hace parte del volumen 1 y que pues pertenece al oxígeno, corresponde al oxígeno. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Que de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, se recolectan sobre agua. Entonces, el agua dice que se está recolectando a una temperatura de 23 grados centígrados y a una presión total de 800 milímetros de mercurio. Me dice lo siguiente, que calcule el volumen 2. El volumen 2 es el que nosotros debemos acá en este ejercicio hallar. ¿Cuál es ese volumen 2? El volumen 2 del oxígeno. Para el oxígeno. A condiciones normales. ¿Sí? Entonces, si nos dicen que a condiciones normales, esto quiere decir que la temperatura 1 va a ser esta. Bien. Y que la temperatura 2 va a ser igual a 273 Kelvin. Esa es la manera de analizar. ¿Listo? Lo que yo les decía, por eso es que me tomaba el trabajo de despejar, de demostrar de dónde salía cada una de las cosas. Estamos viendo aquí que nosotros nos enfrentamos a unas condiciones iniciales que son estas. ¿Sí? Unas condiciones iniciales y a unas condiciones finales que son estas que nos están pidiendo acá. En este caso pues el volumen 2. Y que otra cosa, la presión 2 va a ser una presión como está en condiciones normales de una atmósfera. ¿Listo? Esto para este segundo ejercicio. Ahora, lo que nos dicen también ahí, y es algo que es la cascarita de este problema, es lo siguiente, que el agua presenta en un inicio una presión, entonces presión de agua es igual a 21.1 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos esas dos presiones que son claves para el ejercicio que a nosotros nos están diciendo. Presión total y presión del agua. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en este caso? Primero, entonces ya sabemos condiciones de temperatura, de presión, de volumen, temperatura y presión. Bueno, acá también de volumen 1. Volumen, temperatura y presión. Pero entonces esta presión inicialmente son dos presiones, presión de total y presión del agua. Nosotros, a partir de estas dos presiones, necesitamos determinar la presión del oxígeno. Presión del oxígeno en un estado 1, en un estado inicial. Porque si nosotros nos detenemos a ver, acá, esta presión 2 sería presión del oxígeno. Pero todo esto a condiciones normales. Por eso voy a poner acá CN, condiciones normales.
Bien, entonces yo cómo hago esto, cómo sé de dónde me sale cada cosa. Pues muy sencillo, resulta y pasa que para determinar esta presión, yo digo lo siguiente, la presión total es igual a la suma de la presión del oxígeno más la presión del agua. Listo. Y entonces, si yo despejo la presión del oxígeno, que es la que necesito acá, de esta ecuación, voy a decir que la presión del oxígeno, presión de O2, va a ser igual a la presión total menos la presión del agua. Este es el análisis que yo debo hacer en este ejercicio. De hecho, acá lo voy a resaltar en un color diferente para que ustedes se den cuenta de esto. Presión del oxígeno es igual a la presión total menos la presión que ejerce el agua. Bien, yo puedo hacer entonces acá lo siguiente. Lo puedo deducir de una vez. Digo que esa presión del oxígeno lo puedo dar también en milímetros de mercurio. O bueno, en atmósfera si lo desean. Pero para efectos de no hacer muchas conversiones, yo empiezo a validar qué datos me están dando para saber cuáles son los cálculos que debo hacer. Bien, los cálculos que yo voy a hacer según las variables que me están dando volumen, me están dando presión y me están dando temperatura. Listo, esta temperatura, si yo le sumo 273, 23 más 273 es igual a 296 Kelvin. Listo. Y bueno, esto sí ya está en Kelvin. Acá me están dando un volumen, una temperatura y una presión. Estoy hablando de condiciones iniciales y de condiciones finales. Lo que quiere decir que yo les había hablado a ustedes que habían dos formulitas que a mí me abarcaban absolutamente todo el tema. Las cuales eran la siguiente. Era pibito igual a Pobotti. En esta fórmula yo puedo trabajar las presiones en milímetros de mercurio. ¿Cuál es la condición en absolutamente todos los ejercicios que yo trabaje? Ahí sí es obligatorio, les digo acá el tip, obligatorio que la temperatura siempre esté en Kelvin, siempre. La temperatura debe estar en Kelvin. Como tengo unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, la que mejor me describe esto es la de pibito igual a Pobotti. Bien, ahora sí. Yo, ¿cómo sé que esta es la presión total? Pues voy a restarle a 800, estos 800 milímetros de mercurio, les voy a restar a estos 821.1 milímetros de mercurio. Esto me va a dar a mí un total de exactamente, vamos a hacer aquí la cuenta, 778.9 milímetros de mercurio. Listo. Milímetros de mercurio. Entonces acá lo pongo con rojo para que ustedes se den cuenta que esta va a ser la presión del oxígeno. Presión del oxígeno. Listo, ya la tenemos. Ahora sí bien, si yo necesito la presión del oxígeno acá, pero la final,
la presión, el volumen, pero al final este es el que nos están pidiendo. ¿Cómo hago esto? Pues sencillo, de esta fórmula hago el despeje. ¿De qué? Del volumen final, que sería de B sub O. De tal manera que yo digo que B sub O es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre presión final por temperatura inicial. Listo. Acá entonces, con la condición de que cuando nosotros utilizamos esta fórmula π igual a POT, que las temperaturas siempre estén en Kelvin, acá podemos ahorrarnos el trabajo de pasar las presiones a atmósferas. Esa es la única condición. Esto solo aplica para esta fórmula, para esta. Esa parte que yo les estoy diciendo solo aplica para esta parte. Para esta. Solo esta. ¿Listo? Si aplica solo para esta. Entonces yo voy a comenzar a hacer aquí ya el respectivo reemplazo de la presión inicial. Presión inicial, ¿cuál sería? La presión inicial, pues precisamente la sacamos de aquí. Este sería un estado inicial. Voy acá a subrayarlo con rojo para que les llame la atención. Esta sería una presión del estado inicial. Y esta presión sería de un estado final. Todo lo que está acá en la derecha es final. Recordemos que acá voy a dividirlo en dos. En una parte final, inicial y en una parte final. Entonces, listo, ya sabiendo esto, ahora sí comienzo a hacer el reemplazo respectivo de los datos. Presión inicial serían los 778.9 milímetros de mercurio multiplicados por el volumen inicial. Volumen inicial acá nos están diciendo que son 100 centímetros cúbicos. Acá la única condición que yo les dije de esta fórmula es que las unidades que nosotros podemos trabajar es que esto esté en Kelvin. En Kelvin la temperatura, el resto lo podemos trabajar bien, o sea, normal, porque son multiplicaciones cuando nosotros hacemos la conversión de unidades. La única que no tiene una multiplicación precisamente es para pasar la temperatura a Kelvin, eso sí es una suma, por lo tanto no podemos decir que ahí hay proporcionalidad. Entonces, por eso es muy importante que si vamos a utilizar solo para esta, π igual a POT, trabajamos la temperatura en Kelvin. Eso sí es obligatorio, al igual que la de los gases ideales. La de los patos volando igual a número de ratas trotando. En esa sí, en la de la ley de los gases ideales, la de los patos volando igual a número de ratas trotando, ahí sí ya la presión de estar en atmósferas, bueno, moles, volumen en litros, temperatura en Kelvin. Para esta solo es requisito la temperatura en Kelvin. Listo, ahora sí, volumen inicial, vamos a decir que son 100 centímetros cúbicos por temperatura de salida, o sea, la final, que serían 273 Kelvin. 273 Kelvin. Listo. Todo esto dividido en 760 milímetros de mercurio, porque a eso equivale una atmósfera. Una atmósfera es igual a 760, voy a ponerlo acá, una atmósfera, 760 milímetros de Hg.
Bien, si esto es 760, después lo multiplico por la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? Acá no lo dice, está resaltadito en azul, 296 Kelvin. Entonces, si nos dice que es 296, acá ya este volumen del O2 en el estado final va a ser igual a la multiplicación de 778.9 por 100 por 273 Kelvin dividido en 760 por 296. Entonces acá ya hago cancelación, Kelvin con Kelvin se me van, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se me van, y me queda esto expresado en centímetros cúbicos, lo cual me va a dar 94.5 centímetros cúbicos. Listo. Esa es la respuesta a este ejercicio, chicos. Bien, esa sería la respuesta al segundo ejercicio que yo les dejé a ustedes planteado. Ahora, lo siguiente, vamos a hacer el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice así, acá les dejo un espacio. Espero que hasta el momento haya quedado comprendido. Recordemos que esto es lo importante en estos ejercicios, es anotar lo que nos dan y no anotarlo de cualquier manera, sino anotarlo bien, saber qué está en la parte inicial y qué está en la parte final. Listo. Entonces, si ya tenemos muy en cuenta eso, ya sabemos todo lo necesario para esto, lo siguiente sería ya comenzar a encajar las piezas. Las piezas son los datos que nos dan y cuando nosotros las encajamos es engranarlas de tal manera que nosotros podamos determinar lo que nos pide el ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio dice así. Dice 2.65 litros. Vamos a decirlo así, 2.65 litros de un gas ideal. Aquí, listo. 2.65 litros de un gas ideal. Se encuentra 25 grados centígrados. 25 grados centígrados. Y a 1.2 atmósferas de presión. Bien, atmósferas de presión. Entonces, ¿esto qué me quiere decir a mí? El volumen inicial o volumen 1 va a ser este, la temperatura 1 va a ser esta y la presión 1 va a ser esta. Bien, dice después, si se pasa el gas a un nuevo recipiente, cuando nos dice un nuevo recipiente, o sea, otro estado, un estado final, de volumen 2, entonces, porque ese ya es final, de volumen de 1.5 litros, 1.5 litros a 27 grados centígrados, entonces acá la temperatura 2 va a ser igual a 27 grados centígrados. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la presión 2? Acá este signo de interrogación como tan chévere. Listo. ¿Cuál es la presión 2? Bien, entonces, este es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo único que se debe tener acá en cuenta es que es lo que yo les había dicho. Primero vamos a analizar cuáles son esas variables. Las variables acá son las siguientes. Y es que cuando nosotros
veamos esto, que vemos son tres: volumen, temperatura y presión. Esto fijo va a tener la forma de pibito igual a pogote. Fijo. Siempre que veamos estos datos, el volumen, temperatura y presión, pibito igual a pogote. Eso no hay de otra. No nos están hablando acá de moles. No nos están hablando acá de una constante, ni de presiones totales, ni de presiones parciales. Entonces, fijo, esto es pibito igual a pogote. Está sencillo, acá lo mismo. Un volumen, temperatura y presión, pero aplicado al estado final. Entonces, si yo tengo pibito igual a pogote, ¿yo qué hago acá? De acá lo que hago es despejar la presión 2, o sea, P sub O. Esa es la que me están pidiendo. Si yo despejo de aquí P sub O, quedo con lo siguiente. P sub O es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre volumen final por temperatura inicial. ¿Listo? Entonces voy a hacer el respectivo reemplazo. Si yo hago el respectivo reemplazo, esto me quedaría a mí así de la siguiente manera. ¿Cuál es la presión inicial? 1.2 atmósferas. 1.2 atmósferas. Por el volumen inicial. ¿Cuál es ese volumen inicial? El volumen inicial son 2,65 litros. Por temperatura final. Temperatura final sería a esto sumarle 273. Al sumarle 273, esto me da 300 Kelvin. Y esto al pasarlo a Kelvin, le sumamos 273 y me da igual a 298. 298 Kelvin. Temperatura 1. Entonces acá T sub O, esta sería la final, 300 Kelvin. 300 Kelvin. Sobre el volumen final, que es 1.5 litros. 1.5 litros. Y que ese 1.5 litros lo voy a multiplicar por la temperatura inicial, que son 200 por 298 kelvins. ¿Listo? Bien, entonces esto me va a dar como resultado que la presión 2 o la presión 0, como ustedes le quieran denominar ahí, va a darme como resultado 2,13 atmósferas. ¿Listo? Atmósferas. Bien, ese es el resultado para este ejercicio. Esa sería la respuesta. Este ejercicio sencillito, pero entonces lo que hay que analizar es esto: cuáles son los datos que nos dan, cuáles son los datos que nos piden, si hay condiciones iniciales y hay condiciones finales. Si nos dan solo volumen, temperatura y presión, si nos dan volumen, temperatura y presión, esto es fijo, que vamos a utilizar pibito igual a pogote. ¿Listo? Pibito igual a pogote. Si a nosotros nos hablan de presiones totales, nos hablan de presiones parciales, ahí ya nos toca utilizar las fórmulas de la ley de Dalton, o sea, de la ley de las presiones parciales. Ley de Dalton. De Dalton de las presiones parciales. Y si nos hablan también de una sola presión, de presión total, también tengamos en cuenta que debemos utilizar es la de los patos volando, P por B igual a N R
T. Estas, mis queridos chicos, voy acá a resaltarla, lo que es esta, y pues ya todas las que vimos en el primer ejercicio de la ley de Dalton de las presiones parciales son las que se deben utilizar cuando nosotros desarrollemos ejercicios. ¿Listo? Bien. Hasta ahí vamos con este resumen. Y este resumen aplica para todos los ejercicios que vienen de aquí en adelante. Vamos con el ejercicio número 4. No, mentiras, sí, el ejercicio número 4. 1, 2, 3, el ejercicio número 4. Este ejercicio número 4, voy a ponerlo acá grande, 4. Dice lo siguiente, y me está dando la siguiente información. Calcular la densidad. Acá esto ya me está dando a entender que debo trabajar con P por B igual a nRT. Cuando hablamos de densidad o de peso molecular de un gas, ya, eso es P por B igual a nRT. Calcular la densidad, o sea, la densidad acá es la incógnita. La densidad del CO2. A una presión de ¿cuánto? De 0.18 atmósferas. Listo. A condiciones normales de temperatura, o sea, si hablamos de condiciones normales de temperatura, eso quiere decir que va a estar a 273 Kelvin. Esas, acá la pongo entre paréntesis, son las condiciones normales de temperatura. Bien, perfecto. Tenemos estos tres datos y una variable. Recordemos que de esta fórmula de P por B igual a N RT, nosotros habíamos determinado la siguiente otra fórmula. ¿Cuál fue esa fórmula? Que la densidad es igual a la presión por el peso molecular sobre R por T. De ahí nos había resultado esta fórmula. ¿Listo? Bien. Como ya tenemos esa fórmula, entonces lo que nos queda es empezar a reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Pues densidad es igual a ¿qué? A la presión. ¿Cuánto es la presión? Como está en atmósfera no tenemos que hacer mucho, simplemente decir 0.18 atmósferas. Listo. ¿Cuál es el peso? Acá sí vemos que sigue el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del CO2? El peso molecular del CO2, vamos a decirlo por acá, vamos a sacarlo. El carbono me pesa a mí 12 gramos. El oxígeno me pesa a mí 16 gramos. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 1. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. Sería la suma de 12 más 16 más 32 diré. Más 32. Esto me va a dar a mí 44 gramos sobre mol. De ahí saco el peso molecular. Entonces ese peso molecular acá, por el cual yo debo multiplicar 0.18, es 44 gramos sobre mol. Listo. ¿Lo divido en qué? Lo divido en la
constante de los gases ideales, que sería 0,082. ¿En qué unidades? Atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y por último lo multiplico por la temperatura a condiciones normales, que son 273 Kelvin. Para que todo este resultado al final a nosotros nos dé una densidad de 0,35 gramos sobre litros. Mis queridos chicos, sería el resultado, la respuesta para ese ejercicio número 4. Es sencillo, es fácil de analizar este tipo de ejercicios cuando nos habla a nosotros de densidad y de peso molecular. Ahora vamos a hacer, a propósito de peso molecular, un ejercicio que a nosotros nos diga que necesitamos calcular el peso molecular. Entonces, para eso vamos a desarrollar el ejercicio número 5. ¿Qué dice ese ejercicio número 5? El ejercicio número 5, voy a poner acá ejercicio número 5, nos dice lo siguiente: un gas desconocido tiene una densidad, acá sí nos están dando la densidad en este ejercicio, una densidad de 2,5 gramos sobre litros, a condiciones normales. ¿De qué? Cuando nosotros decimos que hay algo a condiciones normales, recordemos que hacemos referencia a lo siguiente: a que la presión es igual a una atmósfera y a que la temperatura es igual a 273 Kelvin. 273 Kelvin. Esas serían las condiciones normales. Ya sabiendo entonces esto de la siguiente fórmula, de que, recordando la de la densidad, vamos a hacer referencia a la de la densidad, que la densidad era igual a la presión por el peso molecular sobre RT. Si nosotros despejamos de acá el peso molecular va a hacer referencia a lo siguiente, que si yo lo despejo sería densidad por RT sobre presión. Listo. ¿Tengo la densidad? Sí, acá me la están dando. Acá me la dan. Tengo la R, bueno, la R es constante. Presión, sí señor, acá está. Y la temperatura, acá está. Lo que quiere decir que esto es simplemente reemplazo. Es decir, este peso molecular va a ser igual a la densidad, que es 2,5 gramos sobre litros, por la constante, que es 0,082 atmósferas por litros sobre mol por Kelvin. Bien, y esto multiplicado por la temperatura, que son 273 kelvins. 273. Entonces, si son 273 y lo voy a dividir en una atmósfera,
que esa es la presión, una atmósfera. Listo. Si yo hago este resultado, bueno, hago esta operación en la calculadora, el resultado sería igual a, bueno, 2.5 por 0.082 por 273, esto me va a dar igual a 55, bueno, espero lo rectifico, 2.5 por 0.082 por 273, esto me va a dar 55.965.965 gramos sobre mol. Bien, ese sería el resultado para este ejercicio número 5. Esta es la respuesta. ¿Listo? Sencillo, muy similar al ejercicio anterior, solo que a diferencia del anterior, acá lo que hacíamos era calcular el peso molecular. ¿Listo? Entonces esa es la cuestión ahí, calcular el peso molecular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a comenzar con el ejercicio número 6. Vamos a hacer para esta clase este último ejercicio para que no se saturen, no queden como tan con la cabeza, digámoslo así, infoxicada, o sea, intoxicada de información que les cause a ustedes parálisis por análisis, que no sepan por dónde comenzar. Este último ejercicio entonces, el ejercicio número 6, vamos a desarrollarlo. Va a ser así. Dice lo siguiente, esperen, acá cambio el color. Me gusta utilizar estos colores para que ustedes lo asocien más. Dice la presión de un neumático. Entonces ya hablaríamos acá de una presión inicial, ¿no? Presión de un neumático, o sea, una presión 1. Vamos a ponerlo. Es de 165.4 kilopascales. A 25 grados centígrados. Esto quiere decir que hay una temperatura 1 de 25 grados centígrados. ¿Cuál será la presión después? O sea, la presión después, presión 2, nos la están preguntando. De recorrer 5 kilómetros, si la temperatura 2, es igual a 35 grados centígrados, y su volumen se expandió, eso quiere decir entonces su volumen se expandió, volumen 1 y volumen 2, de 45.3 decímetros cúbicos. No, mentiras, este no es punto 3. Punto 3 es el otro. De 45 decímetros cúbicos a 45.3. Ahora sí, 45.3 decímetros cúbicos. Bien. Lo primero que debemos hacer entonces es tener en cuenta qué datos nos están dando. Yo ya les había dado a ustedes la táctica, la jugada maestra, y es ver qué datos nos están dando. Primero, nos están dando datos de un estado inicial y de un estado final. ¿Cuáles son esos datos? Son presión, temperatura y volumen. Presión, temperatura y volumen. Lo que quiere decir, al igual que los ejercicios anteriores, que yo voy a utilizar
pibito igual a pobote. ¿Listo? Bien, eso por ese lado. Cuando yo también les había dicho que cuando yo utilizo esta fórmula es necesario trabajar la temperatura en kelvins. Esto es elemental, lo voy a poner acá en rojo para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Temperatura en Kelvin. Entonces, si yo voy a trabajar la temperatura en Kelvin, lo que debo hacer acá es sumarle a este 273 para que me resulte acá 298 Kelvin. Y que si yo paso este 35, o sea, le sumo 273. Esto es igual a 308 kelvins. ¿Listo? Bueno, este 45 litros es lo mismo que decir 45 decímetros cúbicos, es igual a decir 45 litros. Lo mismo, estos 45.3 decímetros cúbicos es lo mismo que decir 45.3 litros. Porque, pues, un decímetro cúbico es igual a un litro. Esto ya lo habíamos visto en el primer parcial. Bien, entonces si yo ya tengo esta equivalencia, lo siguiente que voy a hacer es empezar ya a reemplazar. Porque, miren, tenemos ya esta presión 1, la tenemos. Este volumen inicial lo tenemos. La temperatura final, sí, la acabamos de calcular. Presión final es la que a nosotros pues, nos preguntan. Esta. Volumen final, ya está. Y temperatura inicial, listo, ya está. Entonces, lo que se debe hacer acá es despejar. Si yo despejo de esta fórmula, despejo la presión final, esta presioncita, me va a quedar que la presión final es igual a lo siguiente: a presión inicial por volumen inicial por temperatura final sobre volumen final por temperatura inicial. Bien, esto me queda así. Ahora, si yo ya comienzo a reemplazar, digo lo siguiente: presión inicial, o sea, presión 1. Esa presión inicial sería igual a 165.4 kilopascales por volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Volumen 1 por 45 litros por temperatura final, que son 308 Kelvin. Todo esto dividido en el volumen final, que sería 45.3 litros multiplicado por 298 Kelvin. Esto me va a dar igual a presión final. Esa es acá la operación. 169.818 kilopascales. Acá, como no nos especifican en qué unidades tenemos que hallar la presión, pues lo dejamos expresado con las mismas unidades que nos da el ejercicio. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio número 6 es esta. Y listo, chicos. Así quedaría este ejercicio número 6. Lo que quiere decir que hasta ahí iría la mitad de estos ejercicios de los gases
o el estado gaseoso que va a incluirse en la parte práctica de este tercer corte. Bien, sin más preámbulos, sin más dilaciones, sin extenderme más, entonces les dejo este video donde van a encontrar cómo resolver los primeros 6 ejercicios, y pues recuerden que quedo atento a todas las dudas que ustedes se le puedan presentar y yo con mucho gusto se las voy a resolver. Bien, nos estamos comunicando. Chao, chao. Bien chicos, quería antes de ya dar por concluido este video hacerles una aclaración y pues ofrecerles mis excusas en esta parte, ya que crucé un poquito los videos, los ejercicios diré, puesto que el ejercicio número 4 era otro, o sea, el que era el número 4 me lo salté. Bien, entonces vamos a resolver ese ejercicio número 4. Ese ejercicio número 4, ahora sí, por eso hice en los anteriores videos la aclaración ahí en la parte inferior con una letra roja, que ese no era, por ejemplo, el que decía calcular la densidad del CO2, ese no era el número 4, sino el ejercicio número 5. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a resolver como tal el ejercicio número 4. Esta sí es la enumeración indicada. 1, 2, 3 y 4. Listo, ahora sí, este sí va a ser el 4. El otro era el 5. A ciertas condiciones de temperatura y presión, dice el ejercicio así, a ciertas condiciones de temperatura y de presión, 4 por 10 a la 22, 4 por 10 a la 22 moléculas ¿de quién? Moléculas de O2, ocupan un volumen de 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos. Bien, a estas mismas condiciones de temperatura y presión, que de hecho la verdad acá nos está dando a entender el ejercicio que son despreciables. ¿Cuántos gramos de NH3 va a ser la incógnita? A estas mismas condiciones de NH3, bueno, ¿cuántos gramos de NH3 ocuparán el mismo volumen? O sea, este va a ser el volumen 1 y el volumen 2 va a ser igual a 200 centímetros cúbicos. Acá, ¿qué nos está dando a entender este ejercicio? El ejercicio principalmente dice lo siguiente: que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y que la presión 1 es igual a la presión 2, por lo tanto se catalogan de despreciables. Lo que quiere decir que a nosotros nos están dando unos datos de volúmenes y de unas moléculas y acá unos gramos, entonces eso quiere decir que está muy asociado a la ley de Avogadro. Sí, porque la ley de Avogadro nos dice lo siguiente: ley de Avogadro nos dice exclusivamente que la fórmula para esto relaciona los siguientes datos: un volumen inicial por
unas moles finales igual a un volumen final por unas moles iniciales. Listo, esto me diría a mí la ley de Avogadro. Entonces, si la ley de Avogadro me dice eso, yo lo que debo hacer es que estas moléculas las debo pasar a moles. Y como pues ya hemos visto el número de Avogadro. Resulta y pasa lo siguiente. Para pasar esas moléculas a moles, vamos a cambiar de color. Para pasar esas moléculas a moles, vamos a decir lo siguiente: 4 por 10 a la 22 moléculas. Y decimos lo siguiente: una mol de O2 va a tener 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Si hago yo esta división, me va a dar, ya les digo, 4 por 10 a la 22 dividido en 6.022 por 10 a la 23. Esto me va a dar igual a 0.066 moles. Bien, entonces que técnicamente son moles iniciales. Bien, moles iniciales. Esto es igual a moles iniciales. Bueno, ya teniendo las moles iniciales, a nosotros lo que nos van a pedir es la parte 2, el volumen 2, no, las moles 2. Discúlpenme. Ahí, entonces, lo que debo despejar es esta n sub 0. Esa n sub 0, por ejemplo, si yo empiezo a reemplazar volumen inicial, vamos a reemplazarlo. Volumen inicial son 200 centímetros cúbicos por este volumen que a mí me piden, no lo conozco, igual al volumen final. Volumen final también son 200 centímetros cúbicos por las moles iniciales, que son 0,066 moles. Bien, entonces yo qué hago acá. Yo simplemente sé que para la ley de Avogadro normalmente los volúmenes son iguales, entonces yo puedo cancelarlos perfectamente, o bueno, simplificarlos porque me dan 1, y digo que las moles finales son igual a 0,066 moles. ¿Qué hago con ese 0.066? Como estas ya son moles de lo que a nosotros nos piden, que es NH3, acá lo tengo subrayado, moles de NH3 va a ser esto. Lo que yo hago es pasar esas moles a gramos, porque me están pidiendo es los gramos de NH3. Ahora, esas moles de NH3, voy a decir que una mol de NH3 a mí me pesa 10, esto está acá mal, es que la escribí al contrario. Una mol de NH3, ahora sí, a mí me pesa 17 gramos de NH3. ¿Listo? Entonces ya después de hacer esta operación,
me da lo siguiente: 0.066 por 17 me da 1.122. 1.122 gramos de NH3. Y esta, chicos, es la respuesta a el problema número 4. ¿Listo? Ese sí es el problema número 4. Voy a hacerles acá la salvedad. Voy a aclararles que este sí es el problema número 4. Ahora sí. Listo, chicos, quería hacerles esa aclaración, que me había saltado uno, pero acá ya se los resuelvo, porque sé que después ya me iban a comenzar a escribir, a decirme, profe, le hizo falta uno, mezcló los problemas. Entonces no, ya les hago acá la aclaración. Los había cruzado porque me había saltado el problema número 4, y el que hice en los videos anteriores no había sido el número 4, sino era el número 5. Bien, entonces están corridos por uno porque me había saltado este. Ahora sí, ya no están corridos, ya les hice la aclaración, y espero ahora sí que les sirvan estos videos en los que yo resuelvo directamente, les muestro cómo se resuelven estos ejercicios. Bien, chicos, ahora sí nos estamos comunicando y pues hablamos en una próxima ocasión. Chao, chao.